Y estamos ya en contacto con Carlos Steiger. Él es investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral. Además, es el director de la encuesta AG Barometer Austral, que ustedes ya conocen porque en distintos espacios de Radio Continental hemos estado abordando. Carlos, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, mucho gusto, muchas gracias por llamar. Al contrario, gracias a usted. Acá con Flor estábamos sorprendidas porque el título, ¿no?, de esta oportunidad es Repunte histórico de las expectativas de inversión. Yo le voy a pedir que usted se explaye y me cuente, pero me quedo con que hace muy poquito nada más el campo estaba cauteloso, atento, aún después de las elecciones de medio término. Explíqueme todo. Sí, no, exactamente. Nosotros medimos este índice en forma bimensual desde el año 2018 y con dos indicadores, uno de condiciones presentes que incluye las decisiones de inversión sumado a la situación financiera de los productores y después las expectativas hacia el futuro en los próximos 12 meses y en los próximos 5 años. En la medición que realizamos entre el 20 de noviembre y el 10 de diciembre, bueno, hay un cambio muy grande en las expectativas de los productores y en todos los índices. O sea, desde el punto de vista del índice total, alcanza un valor de 159, es decir, 100 es el punto de intermedio, de indiferencia, por arriba de 100 hay optimismo, por debajo de 100 hay pesimismo, y bueno, es el número más alto desde que medimos, supera a julio del año 2019 exactamente, y tienen que ver con, en parte con condiciones de mercado y en parte con condiciones políticas también. Entonces, este subíndice de decisiones de inversión también muestra el valor, uno de los valores más altos, no el más alto porque el más alto se dio en el 2022 con altos precios agrícolas, pero hoy este índice da 111, que es uno de los mayores, con un 55% de los productores que piensan que es un buen momento para invertir, frente a un 32% que pensaban lo mismo 2 meses atrás. O sea que hay un cambio muy grande en las expectativas de los productores. En eso tiene que ver una palabra que es recurrente en el sector agropecuario, Carlos, que es previsibilidad. ¿Ha tenido algún impacto ese tema? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que para realizar cualquier tipo de inversión, ¿no es cierto? Acá lo que estamos midiendo son inversiones a largo plazo, es decir, en activos fijos, ya sea compra de tierras, compra de maquinarias, compra de hacienda que cría vacas, básicamente, vacas o vaquillonas en toral, etcétera, que son bienes de capital que en definitiva cuando uno pasa a la parte, llamémosle, económica, esta justificación uno generalmente utiliza los flujos de fondos descontados en periodos por lo menos de 5 años, y eso es previsibilidad. Y yo creo que aquí sí el resultado de las elecciones legislativas ha jugado un papel muy importante porque implica de alguna manera una continuidad en la política económica, es decir, una política que intenta, que no todo es perfecto porque siguen las retenciones, si bien bajado, pero realmente son la gran tarea pendiente del gobierno, pero la baja de la inflación, el equilibrio fiscal, por otro lado, algunas medidas que también más realistas que se han tomado, como podría ser el hecho de que va a haber un compromiso para comprar reservas y que baje el riesgo país, son todas señales muy importantes desde la macro que luego bajan a la micro, que es lo específico del sector, y realmente esas noticias, es decir, que por lo menos por los próximos 2 años probablemente el gobierno tiene el gran desafío ahora de iniciar esas
reformas estructurales que bajen el costo argentino para que aumente la competitividad. O sea que esos factores me parece hacen a lo que vos dijiste, a previsibilidad, por lo menos por un horizonte de tiempo más o menos largo. Carlos, compartamos por un instante, si la memoria no me falla, el último informe de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, que también, en consonancia con lo que usted me indica, muestra una suba en lo que es la intención de los productores de hacer inversiones en campo, ya sea compra o alquileres, dependiendo de la situación. El panorama, decían desde la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, es, por un lado, hay retracción de la oferta, el que lo tiene lo sigue trabajando, y por otro lado hay muchas consultas, lo cual también haciendo elevar el precio, lo que hace que a su vez, pero lo que hace que de todos modos, no a su vez, de todos modos, siga habiendo búsqueda de campos. Entonces le pido, ¿dónde estarían las apuestas del sector? Está claro, por lo que dice la Cámara, que tierras es una. ¿Ustedes lo ven así? ¿Y qué otros sectores? No, totalmente. A ver, yo creo que sí. Ahora, fíjate que también hay un temita en el medio, que también nosotros cuando tenemos esa decisión positiva de invertir, también un porcentaje bastante importante, un 38%, dicen que sí, consideran que es un buen momento, pero no piensan hacerlo ahora. Es decir, que es lo que vos decís, hay consultas, pero hay cautela también. Eso desde la demanda. Desde la oferta es cierto que yo diría que cuando uno piensa que va a haber una suba, bueno, la oferta se retrae un poco, y ahí sí, yo creo que cuando hacemos estudios comparativos, los precios de la tierra en Argentina, tomemos la zona núcleo, han quedado atrasados a nivel internacional con campos similares, como podría ser el Corn Belt de Estados Unidos, Illinois, por ejemplo, Iowa, o de algunos campos de Brasil, porque los precios de la Argentina se han quedado mientras que internacionalmente han subido, y eso en gran medida se debe a que en la Argentina los productores, y fundamentalmente los productores sojeros, bueno, cuando venden tienen todavía un 26%, 24% de retenciones. Eso afecta negativamente los márgenes, y los márgenes son uno de los criterios que uno usa para capitalizar el valor de los campos. Entonces, cuando uno piensa que eso va a ir ajustando, claramente hay un potencial importante para la suba, pero hoy por hoy todavía es potencial, ¿no es cierto? Pero claramente es un activo, la tierra, que a nivel internacional tiene un potencial de suba hacia arriba, y por lo tanto va a ser muy probable que incluso que entren fondos de fuera del sector, ¿no es cierto? En la medida que baje el riesgo país, que bajen las tasas de interés, que están muy altas también, todos esos hacen que haya un potencial para la suba en el valor de tierras, y creo que eso es lo que estamos viendo, y coincido totalmente con lo que me decís de la Cámara. Me acuerdo mucho que conversé una vez con usted que me decía, la tierra no pierde productividad, puede pasar de uno a otro, cambiar de manos, pero no deja de estar, ¿no? Entonces quizá también ese es un factor. Me acuerdo conversando con usted oportunamente también en radio, me decía eso y me dejó pensando, ¿y maquinaria? Y maquinaria yo creo que sí, en estos momentos empieza a haber un interés por la maquinaria, pero hay que tener en cuenta que de alguna manera se viene de años flojos de ventas, es decir, hubo un pico en el año 2022 con altos precios agrícolas internacionales, parte por la invasión de Rusia a Ucrania. En ese momento también la macroeconomía estaba totalmente, llamémosle, descontrolada, había una brecha muy grande entre el dólar oficial y los dólares financieros, y se podía comprar de alguna manera maquinaria con dólares oficiales, lo cual había una especie de subsidio grande. Las tasas de interés eran negativas porque la inflación era tan alta que cualquier cosa uno podía hacer con tal de irse de los pesos, y ahí, bueno, se vendió mucho, sobre todo recuerdo un gran récord en Expo Agro 2022. Después esto cayó, y hoy por hoy uno nota, porque eso se está medido, que el parque de maquinarias tiene una antigüedad muy grande, y eso
atenta contra la productividad en general. Argentina ha perdido competitividad. Y bueno, yo creo que todo lo que es maquinarias también, yo creo que existe una necesidad de compra, y en la medida en que se den las condiciones de rentabilidad, de baja de tasa de interés, aumento del financiamiento, creo que va a haber una importante repunta en la venta de maquinaria, de tractores fundamentalmente, y después lo que estamos viendo sigue sembradoras, y bueno, y luego las cosechadoras, que son realmente las de mayor valor. Claro, ese es lo más caro. Carlos Steiger es investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad de Australia, aparte es director de la encuesta AG Barometer Austral, que es la que nos está ayudando él a analizar. Usted sabe que por estos días se habla del boom de la ganadería, se habla de el reverdecer, por decirlo así, de la ganadería. Al fin llegó el futuro, porque no la ganadería es futuro, la ganadería es futuro, llegó el futuro. ¿Es una inversión posible ganadería de acuerdo a lo que ustedes han visto en este índice y en su experiencia? Sí, no, nosotros estamos viendo que también, luego que son los 3 ítems importantes, ¿no es cierto?, que hay un interés, por lo menos, de los productores para la compra de vientres, de hacienda de cría, y también, obviamente, de invernada, donde ahí el ciclo es un poco más corto, hay otro tipo de negocios, pero sí. Hoy en la ganadería, lo que bien dices, estamos viendo que hay un boom de los precios, ¿no es cierto? Hay, primero, el mercado internacional. El mercado internacional, la relación entre oferta y demanda está muy, muy justa, y por lo tanto los precios internacionales han subido. Este año se ha exportado menos volumen, pero más dólares. Quiere decir que el aumento de los precios internacionales ha superado la caída en el volumen. Y por otro lado, eso desde la demanda. Y desde el punto de vista de la oferta ha ido cayendo. Es decir, el stock ganadero, cuando uno lo mide en los últimos 2-3 años, ha habido una caída en el stock, por distintas razones. Ha habido una caída en los vientres también, por lo tanto en la producción de terneros. Se estima que para el 2026 no va a haber una gran oferta, entonces mayor demanda, menor oferta, bueno, lleva a los precios históricos que tenemos. Ahora, ahí también hay un tema, ¿no es cierto? Es como que la cadena un poco cruje, porque probablemente, yo creo que básicamente también habíamos estado viendo que, a pesar de estas buenas perspectivas, seguía siendo muy alta la faena de vientres, que todavía no se estaba viendo un proceso de retención. Si bien ha aumentado mucho la productividad en cuanto a terneros logrados, y también en cuanto a peso de faena. Son muchas variables en la ganadería que juegan, pero creemos que definitivamente va a haber, porque la respuesta después de la ganadería, siempre el ciclo ganadero es un poco más lento en la reacción que el ciclo agrícola, o sea que por un par de años va a haber muy buenos precios, y yo creo que hay mucho incentivo, y los valores lo están determinando, los valores de los terneros lo están determinando, y eso se tiene que traducir necesariamente a las vacas, a la vaca de cría, a la vaquillona preñada. O sea que realmente creo que sí, que se ha dado el momento ahora, por un par de años, de la ganadería. Digamos que el productor hoy está mirando el campo con esperanza, pero no con ingenuidad, ¿no? Claramente, por lo que usted decía, atención, cautela. Perdón, discúlpame. Sí, no, sin ninguna duda. Obviamente, yo creo que el productor ya está, tiene una gran resiliencia, o sea que ha soportado buenas, malas, etcétera, y todavía también lo que se plantea es que la expectativa es buena, pero tampoco es como que hoy el productor le sobran recursos financieros. Por eso va a ser muy, muy importante qué es lo que pase con las tasas de interés, qué es lo que pase con el riesgo país, porque eso es lo que hace que en cualquier país con una macro
ordenada, el crédito sea un motor para financiar la inversión, cosa que todavía no se da en la Argentina. 2 o 3 preguntitas más, estoy abusando de su tiempo, lo sé, y lo corro por 1 minuto de esta última encuesta, pero sí apelo a toda su experiencia. Esta aprobación, más allá de lo político, esta aprobación del presupuesto 2026 y la última decisión del gobierno de que la baja de retenciones, que siguen existiendo, como claramente usted dijo, vende el productor y siguen reteniéndole a la hora de vender soja, por ejemplo, pero esta baja que se decidió que será definitiva, es decir, no habrá vuelta atrás, también o no colaboran con este cambio de ánimo, digo yo, por ponerle un nombre. No, totalmente. El presupuesto es clave, ¿no es cierto? Porque se ha votado justamente, y lo que importa es también un poco las mayorías que se han logrado, que es muy importante, es un poco el cambio de cultura. Es que Argentina está institucionalizando por ahora eso, la idea de equilibrio fiscal y de superávit fiscal, es decir, que de alguna manera el gobierno no va a gastar más de lo que recauda, porque, y en definitiva, eso a qué nos va a llevar, y eso nos va a llevar a que no se vaya a emitir más, ¿no es cierto? Y al no emitir más, yo creo que la principal causa de la inflación está controlada, o sea que eso genera un gran horizonte de previsibilidad. Y después lo que vos bien dices, el tema de las retenciones está logrado al tema fiscal, porque el gobierno está cumpliendo con sus promesas, quizá no en los tiempos que se querrían, pero ha dicho públicamente, quizá a diferencia de otras administraciones, que las retenciones son un pésimo impuesto y que hay que eliminarlo, y que lo van a ir eliminando en la medida en que la solvencia fiscal lo permita. O sea que eso también permite un horizonte, llamémosle, alentador, prometedor, en cuanto a que las retenciones van a ir bajando, y yo creo que esas pequeñas bajas que después se transforman en dormitorios son realmente un muy buen signo, y yo creo que eso alimenta las buenas expectativas con relación al futuro. Con relación a la encuesta, recuérdeme, ¿cada cuánto tiempo se hace la encuesta y a quiénes apela para tener este relevamiento? No, esta encuesta se hace cada 2 meses y nosotros estamos, es el modelo un poco de la Universidad de Purdue, con quien ellos hemos trabajado desde nuestros comienzos, y hoy hemos determinado que estadísticamente 400 encuestas que se hacen bimensualmente son representativas, ¿no es cierto?, en un universo que a su vez está segmentado, es a partir de facturación de $200.000 y que tenemos distintos segmentos de 200.000 a 400.000, de 400.000 a 1 millón y de más de $1 millón de facturación. Eso tomado un poco en base al censo agropecuario, que cuáles son los porcentajes de cada estamento de facturación, y después también en base a las producciones más representativas. La soja tiene un 45%, maíz 21%, ganadería carne 16%, trigo 7%, o sea que tratamos, y realmente creo que es válido, que la muestra es representativa desde el punto de vista estadístico, y que las conclusiones de la encuesta de alguna manera se pueden extrapolar a la población total. Eso le iba a preguntar, finalmente agradeciéndole enormemente su tiempo, ¿cree que estos resultados que se han obtenido podrían efectivamente, y en qué sectores o en términos generales, extrapolarse a la sociedad argentina? ¿Puede ser un año bisagra, el 2026? Sí, realmente yo creo que puede ser un año bisagra donde de alguna manera un poco volvemos al tema de la macro y la micro. Yo creo que el sector agropecuario quizás es bastante distinto de otros sectores. ¿Por qué? Porque es un sector tremendamente competitivo a nivel internacional. O sea que el sector
agropecuario, bueno, por un lado también, obviamente viendo los datos de las exportaciones del año 2025, bueno, el complejo agroalimentario va a exportar más de 40.000 millones de dólares, o sea que realmente es absolutamente clave. Por lo tanto, ahí dependemos, un poco, no dependemos, pero tiene un gran impacto que pase con los mercados internacionales, con el valor de la soja, del trigo, del maíz. Por ejemplo, el trigo este año, comparado con el anterior, producción totalmente récord, está un poco impactada por menores precios, ¿no es cierto? O sea, hay un tema que depende de los mercados internacionales que, bueno, como decíamos, en la carne es muy positivo, soja y maíz están neutros, básicamente. Pero después sí, depende mucho de lo que puede ser aquí en la Argentina, y aquí juega básicamente los temas impositivos, los temas financieros, y también un tema no menor, que es todo el tema de infraestructura. Pero bueno, yo creo que hay optimismo en cuanto a que se espera que pueda venir el año de las reformas estructurales, que son las que bajen el costo argentino. Creo que hay buenas señales en el sentido del mantenimiento de las bandas, que por otro lado se van a ir ajustando. Eso da previsibilidad cambiaria, que es tremendamente importante, ¿no es cierto? Y que sí, a esa previsibilidad cambiaria y el hecho de que la competitividad no se va a lograr devaluando, porque nunca sirvió eso para nada, sino que se va a valorizar el peso por las mejoras en la productividad en la Argentina, hacen que quizá estemos ante un nuevo escenario económico y que podamos mirar con optimismo el futuro. Carlos Steiger, investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, gracias como en cada ocasión y que tenga un excelente fin de año. Bueno, muchísimas gracias, el mismo deseo para todos ustedes y quedo siempre a disposición. Muchas gracias. Ha sido muy amable, muchas gracias. Cerramos